Si se quieren prevenir los delitos, hacer leyes claras y sencillas, recomendó el penalista César Bonecas Márquez de Beccaria. Me congratula el día de hoy compartir la mesa con los doctores Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de donde soy catedrática, con el doctor Jesús Zamora Pierce, porque uno de los temas que estamos trabajando en la práctica, que estamos viendo la problemática como capacitadora de funcionarios públicos a lo largo de la República Mexicana, nos enfrentamos con problemas muy específicos a la hora de hacer una investigación en contra del crimen organizado o de la delincuencia ordinaria, a la hora de tener que resolver el tema de las penalidades, de la dogmática penal, de la diferencia que existe de procedimientos en las legislaciones de cada entidad federativa. Por eso hoy este tema tan importante que es unificar la legislación penal en México, como algunos países como Argentina, Brasil y Venezuela, como la Unión Europea, que tienen una legislación penal única. Hoy nosotros, dijeron algunos expertos, padecemos de una legislomanía. Y en materia penal no es la excepción padecer esta diversidad que tenemos de diferentes códigos sustantivos. La diversidad que tenemos de códigos sustantivos y adjetivos en materia penal en las diferentes entidades de la República sí nos lleva a tener problemáticas en la práctica. Y creo que este tema viene muy puntual por la transformación que ustedes saben como legisladores. Tenemos una reforma constitucional de 2008 que nos da 8 años para que en todos los estados de la República tengamos un nuevo sistema de seguridad pública, un nuevo sistema de justicia penal, rumbo a lo que llamamos los famosos juicios orales, que en realidad se trata de una reforma integral, que significa un sistema de justicia y de investigación más transparente, público y garantista. Por eso quiero poner sobre la mesa dos temas fundamentales: la parte sustantiva, es decir, tener un código único en materia penal, es decir, los delitos, la dogmática penal, como tener un código único en materia procesal. Esta diversidad, nos dice la historia de códigos penales, más de 34 legislaciones, de las cuales no tenemos criterios uniformes y sí nos ocasiona problemas con las instituciones de procuración de justicia como de administración de justicia. Y tiene su origen, nos dice la historia, en la Constitución de 1824, que al no reservar a la Federación la materia penal, se le faculta a los estados legislar en sus códigos penales y en sus códigos tanto sustantivos como adjetivos. Uno de los temas es, por ejemplo, ahora que estuve en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Yucatán, en algunos otros estados, en Michoacán, capacitando a los funcionarios rumbo al sistema de juicios orales, al sistema acusatorio, veíamos cómo mientras un estado de la República dice qué se debe de entender por un fraude o por un despojo, en otras leyes de otros estados tenemos otras hipótesis. Y por ejemplo, para considerar un despojo tiene que haber, por ejemplo, en unas legislaciones, una violencia física. Cuando propiamente esta figura en Michoacán, por decir un estado, tenemos la problemática que mientras otras legislaciones dicen no es necesario que en un despojo haya una fuerza, un forcejeo, en Michoacán se exige forzosamente. Entonces las personas que cometen despojos por contratos, por corrupción, con algunas secretarías de los estados, realizan estos despojos por decisiones políticas. Y las personas que se sienten despojadas de su propiedad, si no acreditan esa violencia, entonces no se da la figura de despojo. Y al no darse la figura de despojo, mucha gente que es
titular del derecho de propiedad no puede ejercer ese derecho de propiedad. Si revisamos otras legislaciones en cuanto a ese delito, vemos que sí se daría el ilícito y estarían muchas personas en la cárcel y les devolveríamos el derecho de propiedad a esas personas. Esto es por citar un ejemplo en materia de delitos. Tenemos otros estados de la República que legislan, por ejemplo, en materia de secuestro, el aborto, entre otros delitos. Y no nos parece uniforme o justo para los que somos apasionados del derecho penal que mientras en un estado de la República se tengan ciertos elementos para configurarse un delito, en otros no se configure. Es la misma conducta. ¿Qué pasa? Que hoy a ustedes les toca esta importante tarea, esta gran labor histórica para nuestro país, de poder unificar todos los criterios en materia sustantiva, es decir, definir parte de la dogmática penal. ¿Qué es un delito? ¿Cuáles son los elementos positivos de un delito? ¿Cuándo estaríamos hablando de esos elementos negativos del delito? Para poder tener de manera uniforme una legislación sustantiva en materia penal. En América Latina, donde también son estados federales como nosotros, una república federal como Argentina, Brasil y Venezuela, tienen un solo código penal. Y este solo código penal permite una mayor coordinación, una mayor investigación y persecución de los delitos. Todas las naciones en el continente americano tienen un solo código, a excepción de México y de Estados Unidos. Nosotros somos ejemplo de la legilomanía en materia penal. Nuestro país hoy más que nunca tiene un problema en materia de delincuencia organizada. Vemos cómo se están extendiendo cada vez estos grupos, porque nos toca trabajar directamente con los funcionarios, con los fiscales, con los policías, con los peritos, con los jueces. A la hora de querer aplicar, por ejemplo, una técnica de investigación, ahora con el sistema acusatorio, mientras en un estado de la República para hacer una inspección de un lugar no necesitamos permiso, en otros estados de la República necesitamos una autorización judicial. Entonces no es posible que haya trabas para hacer una investigación. Gracias a que no tenemos un solo código, una uniformidad de criterios para trabajar. Y el policía entonces, por decir de Guanajuato, dice: es que Michoacán nos hace estas exigencias para hacer una inspección, y entonces mis actuaciones de investigación no valen en otro estado de la República. Lo que desespera a nuestros operadores. ¿Quiénes son nuestros operadores? Los policías. Nuestros operadores son los fiscales, son los peritos, son los jueces, que ante la diversidad de esta legilomanía en materia penal que padecemos, no nos es posible tener una uniformidad de criterios. Esta delincuencia organizada y esta delincuencia ordinaria van avanzando en la medida que el Estado mexicano esté desorganizado y esté por ningún lado. Hoy a nuestro país le pasa estar por ningún lado en materia penal, tener más de 34 códigos penales sustantivos y más de 34 códigos adjetivos penales. Sumámosle la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código de Justicia Militar, sumémosle todas las demás legislaciones que tenemos en materia penal. Mientras la delincuencia está organizada, tiene una estructura, tanto financiera como operativa, tienen sus propios códigos. Nosotros no nos ponemos de acuerdo. Entonces, creo que hoy es una excelente oportunidad de los legisladores a nivel nacional para trascender en este tema tan importante e histórico que vivimos en nuestro país. Se requeriría pues una reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle estas facultades a la Federación a efecto de poder contar con una unificación en materia penal, para legislar en materia de delitos y de penas. Pero esta experiencia no nada más es a nivel nacional. Tenemos un código penal tipo para América Latina y tiene su origen en la confederación que se celebró a través del Instituto de Ciencias Penales en Chile en el año de 1962. ¿Qué nos diste este código penal tipo para América Latina?
Bueno, pues da los principios, las reglas básicas, las directrices que deben de seguirse en materia penal por todos los países. Incluso ha habido intentos de hacer un código penal a nivel universal. ¿Por qué? Porque la delincuencia hoy es transnacional. La delincuencia, a través de convenciones, sí la podemos perseguir, sí la podemos investigar, pero necesitamos reglas para que haya una cooperación internacional y poder combatir el crimen organizado, por ejemplo. Ha habido exponentes mexicanos que han participado en estos congresos en Chile, en el Código Penal tipo para América Latina, y como ejemplo tenemos al doctor García Ramírez, Luis Fernández Poblado, Ricardo Franco Guzmán, entre otros. Y hoy a los contemporáneos nos tocará aportar y apoyar con lo que vemos en la práctica, en el recorrido que hacemos en la República Mexicana, cuáles son los problemas a que nos enfrentamos a diario. Temas que deben abordarse en la unificación de la legislación penal son los siguientes, que a consideración de la voz serían pertinentes. En materia de la dogmática penal, establecer tipos penales con hipótesis únicas en toda la República, establecer en concreto los elementos de ese tipo del delito y las penalidades. No puede ser la misma conducta castigada con una penalidad más alta en un estado de la República que en otra, o viceversa. En materia procesal, sí tenemos temas pendientes. Les comento que una servidora se dedica a capacitar a funcionarios públicos en toda la República Mexicana. Y vemos de más de 2 entidades de la República que tienen ya el sistema acusatorio, o los llamados, como le conocemos, juicios orales. Por ejemplo, mientras aquí en Morelos, uno de los procedimientos para terminar con una causa penal anticipadamente se llama el plea bargaining o el procedimiento abreviado, es decir, si el imputado se declara culpable, puede tener un beneficio de hasta 1/3 de la pena mínima señalada para el delito que le corresponda. Esto es, si una persona cometió un homicidio simple e intencional, supongamos tiene una penalidad en el código de 10 a 15 años de prisión, pero él dice: yo me quiero declarar culpable porque lo soy, no quiero desgastar al Estado siguiendo un proceso, siguiendo una investigación, trayendo gente a declarar, gastándonos en esfuerzos en un juicio. La legislación del sistema acusatorio dice: te ofrezco hasta 1/3 de la pena mínima señalada. 1/3 de 10 sería menos 3.3, le quedaría 7 y algo años de prisión en lugar de 15. Son los beneficios que nos establece el nuevo sistema acusatorio. No nada más es que los juicios orales se van a convertir en algo oral o hablado y que vamos a seguir trabajando igual, no es cierto. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en toda la República por cambiar la cultura de los investigadores, de la policía, de los fiscales, de los peritos, hacer investigaciones técnicas y ciertas para llevar a juicio a quien tenga que llegar a un juicio. Y poder otorgar beneficios a quien anticipadamente, a quien honesta y leal al sistema diga: yo me declaro culpable. El sistema acusatorio que opera en más de 2 estados de la República, en México actualmente, tiene estos beneficios. Pero mientras, por ejemplo, en Morelos te dice: quien quiera declararse culpable solamente procede a solicitud del Ministerio Público. Y si el Ministerio Público está presionado por algún factor externo y no quiere llegar a un procedimiento abreviado, no procede a petición de la defensa. Y vemos todos los demás estados de la República, de hecho, Michoacán, Morelos, son 2 estados de la República en los cuales no permite una legitimación activa procesal para la defensa. Mientras en otros estados de la República la defensa puede decir: mi cliente se quiere declarar culpable y requiere una pena mínima, pues adelante. Pero vemos que las reglas en otros estados no son iguales. Y entonces estamos llevando otra vez a todas las personas a los juicios orales, al juicio, y saturando otra vez el sistema de sentencias condenatorias.
lejos de permitir quizá beneficios donde el sujeto pueda estar en semilibertad o estar fuera, poder trabajar y reparar el daño a la víctima. Y así como ese ejemplo, tenemos muchos otros en materia procesal. Por ejemplo, en algunos estados de la República entendemos lo que es la justicia restaurativa a través de los mecanismos alternativos o procedimientos especiales, como lo es la suspensión condicional del proceso a prueba, la conciliación, la mediación, la negociación, el arbitraje. Pero vemos cómo estados de la República dicen, para que tengan derecho no llegar a un juicio oral y irse a un mecanismo alterno, tiene que haber hipótesis. Una de las hipótesis es que no haya cometido la misma conducta en los 3 años anteriores para que pueda volver a celebrar el imputado un acuerdo reparatorio, mientras otros estados de la República dicen, no hay plazo, puede cometer los delitos que sea, siempre y cuando quiera llegar a un acuerdo reparatorio. Entonces, ¿estamos provocando la reincidencia? Pero hoy es un excelente foro para replantearnos, ¿será que en algunas ocasiones el funcionario está impedido para actuar? Porque recordemos que el funcionario actúa en base a la ley y hace lo que la ley le dice, no puede hacer algo diferente a lo que la ley le dice. Y si la ley le dicta cuestiones diferentes a lo que el sistema propiamente dicta. Otro tema pendiente es en cuanto a las técnicas de investigación. Hemos trabajado demasiado con los policías en lo que es la capacitación de ellos. Creo que la mayoría de ustedes lo saben. Para ser un policía de investigación, tiene que contar con grado académico de licenciatura. Ya no puede ser que cualquier persona sea policía. No es una carrera ni una profesión de última. Hoy estamos preparando a nuestros policías y se le pide a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública su grado de licenciatura. En Yucatán, en Guanajuato ya creamos lo que se llama unidades de policía facultadas para procesar la escena del crimen y el material probatorio. Pero vemos cómo otros estados de la República se les olvidó, ahora que reformaron sus códigos, establecer un capítulo especial para la policía y decir específicamente qué va a hacer la policía, porque la policía no es la misma a partir de la reforma que hizo el constituyente en el 2008. Y vemos así pues que algunos estados nos reclaman en la clase, maestra, aquí ¿por qué no dice nada de las nuevas facultades que vamos a hacer la policía? Entonces nosotros no vamos a investigar, entonces nosotros no vamos a tener la autonomía para poder procesar las evidencias. Es que se les olvidó aquí plantear hipótesis. Vemos como otros códigos de las 2 entidades que ya tienen sistema acusatorio son muy específicos en plantear unidades de policía facultadas para la escena del crimen. ¿Qué pasa si en un caso criminal que nos interese a nosotros, la policía no tiene facultades y no está preparada para hacer una investigación? Las cuestiones climatológicas, los curiosos, los medios de comunicación, la sociedad, los familiares, pueden contaminarnos una escena del crimen. Y si no le damos las facultades y la capacitación para que la policía, como en otros países, sí lo tiene, entonces llega la policía y dice, como yo no lo puedo hacer porque la ley y el código no dice, y mi jefe dice que no lo haga porque aquí el legislador no lo estableció, entonces yo no lo hago. Y entonces el policía termina no haciendo nada en la escena y se permite la contaminación, se roban las evidencias, el material probatorio no lo embalan, no lo cuidan, se contamina y a la hora de querer mandarlo al perito no hay nada, ya no hay ninguna huella o las huellas son de la policía o son de otra persona. ¿Qué nos pasa en México? Nos pasa que cada legislador, cada código de cada estado piensa diferente y eso no nos permite avanzar. Hoy yo, insisto, celebro que nos encontremos aquí reunidos, que nos permitan plantear los problemas que en la práctica nosotros vivimos y que nos sentimos impedidos para actuar porque la ley no es clara. Porque la ley, mientras un código de procedimientos sí establece claramente lo que va a hacer un funcionario y hasta dónde llegan sus facultades, el otro no te deja hacerlo. Y así sucesivamente. Homologar un código penal único y un código procesal único nos permitiría abatir la criminalidad. Desde luego,
contar con una coordinación en materia de investigación, por ejemplo. Hace 3 semanas, les comparto, tuve la oportunidad de estar en Madrid con la Policía Científica de Madrid y estar en la Universidad de Salamanca compartiendo temas de cómo ellos, por ejemplo, han abatido el grupo ETA, los grupos terroristas. Y es que ellos trabajan mucho en lo que le llaman investigaciones conjuntas con Francia. Y decían, mientras en México ustedes tengan muchas leyes y tengan que la policía municipal, que la policía de esto, que la AFI, que la ministerial, que la estatal, que la no sé qué, mientras ustedes sigan así teniendo una diversidad de policías, de roles, de funciones, un montón de cosas, ustedes no van a llegar a ningún lado como país, tienen que ponerse de acuerdo. Ellos tienen un código penal único, tienen una legislación unificada, tienen operaciones conjuntas. Y entonces ahí es donde encontrábamos muy pertinente este tema que hoy tratamos. El poseer un documento que incluya todas las sanciones para cada delito daría certeza jurídica a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los criminales escogen los estados de la República donde quieren ir a cometer delitos. Ah, pues es que aquí la penalidad está baja, o es que aquí el código me permite hacer y deshacer. Y se van moviendo los grupos de delincuencia, tanto organizada como ordinaria. Y ellos eligen dónde quieren delinquir. Ellos deciden qué estado les interesa para transitar, qué estado les interesa para cometer delitos, qué estado les interesa negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Se han hecho grandes esfuerzos, incluso pues aquí lo comento, tenemos al director del Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2004, en algunos años, desde el 63, 83, en 2013 han hecho proyectos, ahora 2013, para unificar la legislación penal, la legislación en materia penal en nuestro país. Y hoy creo que podemos hacer un trabajo conjunto, porque muchos de ustedes, sobre todo legisladores de los estados de Tamaulipas, de Querétaro, de Sonora, de Baja California, de la región centro, e incluso de todas, pero principalmente quienes no han avanzado hacia el sistema acusatorio, hacia la implementación del nuevo modelo de seguridad pública y de justicia penal. El otro día hablaba con algunas personas de Tamaulipas, del Consejo para la Implementación del Sistema Acusatorio, y nos comentaban que quizá querían detener el proyecto de la implementación del sistema porque se estaba hablando de un código único. Entonces dicen, bueno, ¿para qué nos esforzamos en hacer un código de Tamaulipas si de todas maneras viene lo que es la unificación en materia penal? Y otros estados están pensando, ok, los 2 estados de la República que tienen el nuevo sistema acusatorio están viendo las fallas, porque no las vemos cuando legislamos, las vemos cuando estamos en la práctica y cuando ya no tenemos manera de salvarlo y de resolverlo. Y nos toca dolores de cabeza y que se nos parta la cabeza a la hora de las investigaciones, a la hora de hacer los procesamientos de los imputados, porque tenemos una diversidad de hipótesis en la ley que no nos permiten avanzar coordinadamente con otros estados de la República. ¿Qué nos va a permitir tener un código único, tanto materia sustantiva como procesal? Nos va a permitir ponernos de acuerdo, nos va a permitir trabajar con los policías coordinadamente en las técnicas de investigación. Hoy tenemos, por ejemplo, se hizo una reforma importante que fue parte de la reforma constitucional también de 2008 en materia de narcomenudeo. Se dijo, no se puede abatir el crimen, el narcotráfico, si no combatimos al narcomenudista, al consumidor. Y vemos que eso fue una reforma a la Ley General de Salud, pero algunos estados legislaron a nivel local diferentes cosas, y a la hora de hacer operaciones coordinadas para combatir en materia de narcomenudeo, el policía y el fiscal en la clase dicen, maestra, ya no podemos. Entonces sí tenemos problemas. Y gracias a esa desunificación, no unificación de la legislación,
pues es el pan de cada día de nosotros en la práctica, en las investigaciones. Tenemos una convención de Palermo, que es una convención transnacional en combate al crimen organizado transnacional, que nos da muchas estrategias, como por ejemplo los medios de investigación especiales como compras controladas de droga, agentes encubiertos, agentes infiltrados, entregas vigiladas, vigilancias pasivas, vigilancias activas, donde podemos ir, así como el crimen se oculta y no tiene uniforme y tiene ventajas sobre la autoridad, porque la autoridad no lo puede ver. También entonces los tratados internacionales, la Convención de Palermo dice: te autorizo, Estado, que adoptes en tu legislación las técnicas de investigación especiales. ¿Cuáles? Agente infiltrado, agente encubierto, compras controladas de droga, vigilancias pasivas, vigilancia de cosas, los buques cargados, por ejemplo, de droga, las transportaciones que se hacen de cosas, etcétera. Pero si revisamos al interior, ¿cuántas de esas recomendaciones a nivel internacional, donde participan todos los países que tienen problemas iguales o peores que nosotros, hemos adoptado nosotros en nuestra legislación? No, porque mientras Guanajuato dice yo sí pongo compras controladas o pongo vigilancia pasiva, el otro estado no lo tiene. Y entonces el otro estado dice, pues como yo no puedo actuar y no tengo algo que me lo diga, en primer lugar siento que no tengo la obligación, y en segundo lugar si la tengo no sé cómo hacerlo. Y así sucesivamente. Entonces, hoy nos interesa muchísimo a quienes trabajamos del lado de la Procuración de Justicia, de la investigación, de la preparación a los funcionarios, contar con una legislación que nos permita actuar de manera coordinada y que nos permita que no se nos escapen los criminales, que nos permita actuar, que nos permita tener y homologar esas técnicas de investigación, tanto ordinarias como encubiertas o especiales, como le llama la Convención de Palermo, dentro de nuestra legislación, y podamos así, como Europa, en coordinación con las investigaciones conjuntas con Francia, poder abatir, por ejemplo, ellos tienen el problema del terrorismo. Un nuevo Código Penal único, pues, una legislación unificada nos permitirá combatir otro de los temas que laceran gravemente a nuestra sociedad, que es la delincuencia organizada. Y dice, pero esta delincuencia organizada tiene un fin. Gracias, doctor. Y ese fin es económico. ¿Cómo hay que atacar al crimen organizado? ¿Con desfiles militares o policiales? No. La Convención de Palermo es mucho más inteligente y dice, si el fin de que estos grupos se organicen o estas personas se organicen para cometer de manera reiterada estos, y su fin último es económico, entonces ¿dónde tenemos que atacar? En el aspecto financiero, en las estructuras financieras. Y en la medida que vemos cómo en la PGR, algunas sentencias en el Distrito Federal y otras en algunos estados, cuando se realizan las demandas de extinción de dominio para extinguir de la propiedad las casas de seguridad donde secuestran a las personas, los lotes o los lugares donde guardan los vehículos robados, entre otros temas, da mucho gusto que se les extinga y que ya no tengan manera, no tengan una estructura financiera para continuar cometiendo esos crímenes. Una de las principales sentencias de PGR fue en materia de droga. Relacionado con un secuestro, se había encontrado una persona secuestrada por la cual se pidieron 3 millones de pesos. Se hizo una investigación en la cual resultó que esa casa de seguridad servía para secuestrar a las personas. Se demandó la extinción de dominio, se extinguió el predio, se recuperó el dinero de lo que había aportado los familiares de la víctima y otra parte se guardó para seguridad pública. Nos urge que extinción de dominio esté en toda la República, pero algunos estados no han legislado en materia de extinción de dominio. Estas casas de seguridad, estas casas de venta de droga o tienditas, en la medida que se va combatiendo, que se va golpeando en la estructura financiera de estos grupos, nos permite que ellos ya no tengan manera de operar. ¿Por qué?
¿Por qué la Convención de Palermo dice, no me interesa que me traigas una cabeza? Porque en materia de estos grupos organizados, ¿qué pasa? Toma una cabeza y surgen muchas. Son reemplazables. Una de las características de la delincuencia organizada es que son reemplazables. Así como hoy nosotros decimos, bueno, hoy integro mi congreso local con 33 diputados, por ejemplo, mañana ellos son reemplazables, van a estar otros y el Estado mexicano sigue, la legislatura sigue, en el derecho legislativo sigue. Una de las características de la delincuencia organizada es la mutación. Ellos son reemplazables y desde luego hoy aseguramos una persona y mañana surgen muchos más. Entonces le interesa al Estado mexicano, la legislación es un dictado de la Convención de Palermo y tenemos un ejemplo colombiano. Colombia se le conoce el padre de esta legislación procesal en materia de extinción de dominio y tenemos ese otro tema pendiente. Entonces sí nos permitiría que una legislación, un código único, un código procesal único, nos permita estar como país unido. Somos una federación, no tenemos un sistema de gobierno diferente, tenemos un sistema de gobierno federal, en lo cual de ninguna manera considero se afectaría la soberanía. De hecho, la soberanía es una nada más. Los estados son autónomos, pero la soberanía es única. ¿Cuál es el pacto federal? Entonces, al contrario, se lacera más la soberanía cuando nos dividimos. Se lacera ese estatus ideal de coordinación en los trabajos de investigación, de procuración, administración de justicia, cuando cada quien pensamos diferente. Lejos de tener una legislación unificada. En este sentido, la reforma al artículo 73 en sus fracciones 11 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establezca la regla para legislar en la materia, nos vendría muy bien como Estado mexicano para poder unificar, para poder tener una legislación única en todo el país y de esta manera trabajar en conjunto y poder entregar mejores resultados que se merece nuestro país. Y terminaría con la frase que inicié, que si querer prevenir los delitos, hacer leyes claras y sencillas. César Beccaria, muchas gracias.